La arqueología moderna está pasando por una situación bastante penosa debido a que muchísimos pseudoinvestigadores y charlatanes han estado metiendo mano en todo esto, diciendo que los extraterrestres vinieron en el pasado, ayudaron a formar las civilizaciones modernas, pero sobre todo esas civilizaciones donde por alguna situación que yo le llamaría racismo, casualmente no podrían haber hecho sus construcciones. La verdad es que sí hay evidencia muy contundente sobre el talento de nuestros antepasados. Para hablar de este tema, de estos mitos y de estas falacias, invitamos, o más bien encontramos a Omar Espinosa, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos platicó algunos puntos interesantes sobre la arqueología. Él es Omar Espinosa y nos va a hablar sobre algunos mitos y curiosidades de la antropología mexicana. Espero que te guste. Adelante. Ok, hay un gran debate respecto a las fuentes y es algo que no es tan raro en la historia universal, que es la justificación política y la reescritura de la historia como discurso. En el caso que vamos a comentar hoy es el de Izcoatl y las fuentes o códices mexicas. Resulta que Izcoatl, siendo un gran tlatoani de México Tenochtitlan, pues reescribe o manda a reescribir la historia borrando las crónicas antiguas y él pues poniendo algo que le beneficia. O sea, es una justificación de discurso que incluso vemos en la actualidad. Ok, sobre los tamemes y la controversia de la rueda en el México prehispánico. Sabemos que existía la rueda aquí en México en la época prehispánica justamente porque encontramos incluso juguetes con la rueda. Y la controversia es por qué las culturas prehispánicas no la utilizaban. Bueno, hay varias razones y tiene que ver con los factores sociales. La primera es que en un sistema técnico y tecnológico, si hay algo que funciona, no lo cambias. Simplemente por uso y costumbre. Entonces hay muchas veces en que incluso se tiene esa ventaja y se decide no usar, ya sea por control político o por presión social. La cuestión de la rueda y del metal en el México prehispánico tiene esa ramificación. Entonces hay situaciones en donde el sistema completo tiene que ver con una justificación religiosa y política y no necesariamente se utilizaba. Respecto a las inundaciones en la época virreinal, bueno, resulta que la gran metrópolis México-Tenochtitlan, desde la época prehispánica, tiene pues un sistema de canales muy completo. Y esto tiene que ver también con un sistema de drenaje. ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos una refundación de México en 1522, ya a partir de con los españoles y después de la conquista, y básicamente vamos a ver que muchos de estos sistemas o se reutilizan o no. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el primer factor es que estamos sobre un lago y la naturaleza siempre va a ganar y específicamente el agua siempre gana. Y en la segunda, pues muchos de esos canales fueron tapados o fueron hechos pues paseos o avenidas. De hecho, actualmente tenemos esa evidencia porque muchas de las colonias que están de manera céntrica en la ciudad tienen una traza irregular porque justamente seguían la traza de los canales antiguos. Ok, la arqueología mexicana es muy particular. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una obra de infraestructura como una carretera o como las líneas de metro? Bueno, por la legislación cultural que existe en México, es necesario y obligatorio la protección patrimonial de todos los vestigios que sean artísticos, arqueológicos e históricos. Y existe una institución que se dedica a eso, que es el INAH. El INAH tiene la obligación de supervisar las obras y de pasar primero para ver que no haya daños a ese patrimonio. Eso implica que cuando van a construir una nueva línea del metro, pues el INAH, también siendo una instancia de gobierno, se coordina pues con la dirección de obras o con el gobierno local o nacional para ver y trabajar en conjunto para que se pueda salvaguardar todos los tipos de patrimonio que existen en México. Ok, hay un estigma muy importante respecto a la propiedad de los vestigios arqueológicos. Resulta que todo vestigio arqueológico es propiedad de la nación. Eso quiere decir que en realidad es de todos y por lo tanto merece protección. Pero si uno
tiene un terrenito o tiene una casa donde hay una obra y de repente me encuentro algo, ¿qué sucede? ¿Me lo puedo quedar o no? Pues resulta que sí se puede quedártelo. La primera opción sería que tú lo dones al instituto, porque ahí hay un resguardo adecuado y pues se va a, incluso se puede abrir un espacio para exponerlo. Sin embargo, como propiedad privada, tú tienes la opción de tenerlo a manera de comodato. Es decir, tú te conviertes en protector del patrimonio y el INAH te da la certificación de que tengas en resguardo esa pieza. Es muy sencillo el proceso, solo tienes que ir a la ventanilla única, pedir que te registren la pieza, eso se va a hacer por medio de un dictaminador arqueológico, se toman fotos, se toman dibujos y te dan un certificado para que tú tengas el resguardo de esa pieza. Eso sí bien importante porque a pesar de que es tuya, en realidad es de todos. Y eso tiene que ver con que tú la cuides. No la puedes sacar del país, no la puedes mover y tampoco la puedes vender. Pero si en tu comunidad existen muchas piezas arqueológicas, incluso tienes la posibilidad de abrir un museo comunitario. Ok, las ventanas arqueológicas son testimonios que deja el arqueólogo durante una investigación cuando hay una obra mayoritaria y no se puede mantener expuesto todo un conjunto arquitectónico. Entonces normalmente se deja un pedacito visible para la visita pública y para el conocimiento de la población en general, donde puedan ver que abajo de un edificio moderno existe también historia y una memoria material bien importante en México. Resulta que México, y específicamente la Ciudad de México, es como una cebolla, tiene un chorro de capas. Entonces, todos estos testimoniales nos muestran cómo era la vida cotidiana y cómo es nuestra historia en cualquier emplazamiento en todo el territorio nacional. Okay. Mi nombre es Omar Espinosa Severino, soy arqueólogo de profesión, docente de vocación y geek por convicción. Y bueno, me dedico a hacer investigación arqueológica y también hago a veces visitas a zonas arqueológicas y sitios y museos. Se llaman vagabundeos ilustrativos y me pueden encontrar en Twitter como bwdarlichulf y ahí me pueden contactar o en el Facebook Tesoros de México. Muchísimas gracias si llegaste hasta esta parte del video, hasta el final, te lo agradezco muchísimo. Si te gustó y quieres ver más notas como esta, por favor suscríbete, actúa o interactúa en nuestras pues otras formas de contacto para que sepas cuando hacemos este tipo de eventos y quizá quieras conocernos, quieras conocer a estas personas que nos acompañan. Nos vemos, hasta la próxima.